quiero agradecer a la doctora Marta Marcela Rodríguez y al Instituto de Investigaciones en Bioética por la invitación. De antemano quiero pedirles una disculpa si durante mi presentación tengo algún acceso de tos o me quedo afónico porque estoy cursando ahorita precisamente con un cuadro de COVID. Y bueno, pues esto es un ejemplo de cómo las tecnologías emergentes, en este caso la tecnología de la información, me permiten estar con ustedes estrechamente sin riesgo de contagio, ¿verdad? Que es precisamente el tema que vamos a hablar. Y bueno, otra cosa que tengo que aclarar es que yo no soy, como ya dijo la doctora Ingrid, no soy un ingeniero y no soy experto en tecnologías emergentes, pero como bioeticista, creo que todos los bioeticistas debemos de tener conocimiento básico sobre las tecnologías emergentes porque van muy de la mano, tanto su uso como su investigación van muy de la mano de la dignidad humana. Y bueno, precisamente con estas tecnologías emergentes, pues nos han traído también nuevos problemas bioéticos que tenemos que conocer como bioeticistas. Y vemos que, bueno, durante el siglo XX, que fue conocido como el siglo de la ciencia, en su primera mitad se observó un gran desarrollo en la física y en su segunda mitad, pues principalmente en la biología, genética e informática. Y ya hacia el siglo XXI, pues lo que está tomando auge son precisamente las neurociencias, la nanotecnología y la robótica interconectada con la informática, es decir, las tecnologías emergentes. ¿Y qué es esto de tecnologías emergentes? Bueno, pues son aquellas que se encuentran en la fase inicial del ciclo de la vida de la tecnología y que nacen cuando surgen propuestas innovadoras de desarrollos nuevos, procesos, habilidades o aplicaciones que van a cambiar conceptos que ya estaban establecidos dentro de un mercado. De tal forma que estas nuevas tecnologías o tecnologías emergentes son capaces de modificar industrias ya constituidas y técnicas que ya estaban afianzadas. Sin embargo, cabe recalcar que estas tecnologías, como son nuevas, pues no tienen mercados todavía constituidos, es decir, todavía no se comercializan así ampliamente, al menos cuando recién salen estas tecnologías, y además de que no cuentan con datos históricos que nos faciliten poder analizarlas desde un punto de vista en relación a la seguridad, sobre todo para las personas que la van a utilizar, y a los beneficios y riesgos que existen. De tal forma que de manera inicial estas tecnologías emergentes pues son consideradas como desarrollos desconocidos, no probados, arriesgados y en ocasiones incluso difíciles de gestionar. Aunque si bien es cierto que al paso del tiempo estas tecnologías pues se van incorporando a la vida cotidiana de nosotros y pues se van acumulando. Y así tenemos, por ejemplo, el Internet de las cosas, en donde, bueno, ya existen pues casas inteligentes, industrias inteligentes. En el hogar, por ejemplo, podemos tener interconectados en la red, en Internet, pues todos nuestros aparatos o muchos de nuestros aparatos, para la televisión, con los ordenadores de voz que nos pueden buscar canales, programas, etcétera. El clima, la alarma, los sistemas de videovigilancia, en fin, podemos tener conectada a la red una gran cantidad de estos aparatos y obviamente pues alguien puede estar también por fuera viendo qué es lo que hacemos, de tal forma que tengan acceso pues a toda nuestra información, cuando entramos, cuando salimos de la casa y qué es lo que hacemos en la casa. Otro, bueno, la inteligencia artificial, cómo los aparatos pueden aprender y ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, se hacen una búsqueda en alguna red social, alguna búsqueda de un tema específico, pues después les empieza a llegar información sobre esa búsqueda o comerciales al respecto, de tal forma que su aparato o el celular que están usando, pues aprende cuáles son sus preferencias de búsqueda y después les están enviando de manera automática esa información. La robótica, que obviamente en la industria pues tiene un papel importante, en la medicina también, la computación en la nube, el poder subir mucha información y almacenarla en grandes almacenes en la nube y compartirla con alguien más o trabajar
de manera en tiempo real con otras personas que están en otra ciudad o en otro país o en otro continente incluso. El blockchain para hacer transacciones financieras digitales, la impresión 3D, ciberseguridad, etcétera. En fin, estas tecnologías pues emergen, o como su nombre lo indica, al inicio son desconocidas, son nuevas para nosotros, pero al paso del tiempo pues se van quedando. De la información, la biomedicina, ingeniería genética, neurociencias y ciencias cognitivas, nanociencia y nanotecnología y la robótica. Respecto a las tecnologías de la información, bueno, inició en 1946 con el desarrollo de las computadoras personales, pero fue hasta 1983, con el nacimiento del Internet, cuando se observó pues un gran crecimiento en esta área, con todos los beneficios que ya conocemos del Internet. Sin embargo, esto, bueno, también trajo problemas, ¿verdad? Y con esto la ética de la información, en donde pues se empezó a ver que había problemas sobre la privacidad de los usuarios, la desigualdad en el acceso a la información y a la tecnología, lo que se llamó brecha digital, de tal forma que las personas, pues con mayor capacidad económica, eran quienes podían tener acceso a una computadora y una red de Internet. Con esto, pues generando una brecha en el acceso a la información, por ejemplo, a la educación. Y bueno, también obviamente recalcar que algunas personas, bueno, tienen el acceso a esta tecnología, mientras otras personas no tienen acceso a cosas tan básicas como la alimentación o la salud. Otro problema, el control de y propiedad de los contenidos, facilitando con esto, mediante la red, pues el robo de información de otras personas, problemas de respeto a la diversidad, ¿verdad? Ahora sobre todo con las redes sociales, el ciberbullying incluso, el gobierno de la red, el terrorismo en la red y problemas en la protección de los datos personales, ¿verdad? Como les decía hace un momento, cuando nosotros metemos información ahí que anda circulando en la red y pues mucha gente puede tener acceso a ella incluso ver cuándo entramos a la casa, cuándo salimos, con estos relojes que se utilizan ahora, hasta cuánto caminamos, en dónde anduvimos, a dónde nos desplazamos, etcétera. Otra tecnología emergente, pues la biomedicina. Esta detonó la reflexión bioética y la aparición del término de bioética por Potter, relacionado al desarrollo de nuevos tratamientos y a la investigación en seres humanos principalmente, pero también a la necesidad de definir cuándo la persona tiene muerte clínica, al conocimiento público de casos de eutanasia, a la crisis del concepto de beneficencia médica, a la importancia del consentimiento de los pacientes, y me refiero no solamente a las personas que están en un proyecto de investigación, sino también a aquellas personas que van a recibir un tratamiento o un método diagnóstico o van a recibir alguna intervención como parte del tratamiento de algún padecimiento que tengan. La necesidad de llevar a cabo una distribución equitativa de los recursos sanitarios, es decir, no el que tenga más dinero tiene más derecho a la salud, sino que sea equitativo, y obviamente pues la vulneración de los derechos humanos. Otra de las tecnologías emergentes es la ingeniería genética. Esta apareció en el siglo XX y bueno, a finales del siglo XX pues se pudo descifrar el genoma humano. Obviamente pues esto ha traído avance en el diagnóstico de diferentes enfermedades, pero también ha traído problemas éticos como son pues la selección de embriones, el uso y almacenamiento de información genética. De hecho, hace algunos días salió por ahí la noticia en los diarios nacionales sobre una persona que de manera incorrecta vendió una base de datos de información genética de 250,000 personas, que obviamente pues nadie sabe qué uso se le va a dar a toda esa información. Y hay que recordar que la información genética puede ser un arma, vaya, para discriminar a alguien más. Entonces, bueno, no sabemos qué va a pasar con esa información perdida. Otro problema es la mejora genética, es decir, organismos modificados genéticamente y la clonación humana. Y con todos estos problemas éticos, bueno, dio a que apareciera el derecho humano a la integridad y a la intimidad genética. Precisamente ayer se cumplieron pues 26 años del nacimiento de la oveja Dolly, que fue el primer mamífero clonado
a partir de una célula madura, de una célula adulta, en base precisamente a esta tecnología emergente. Otra de las tecnologías emergentes, bueno, pues son las neurociencias y las ciencias cognitivas. Estas pues convergen en varias ciencias como la anatomía, la bioingeniería, la bioquímica, farmacología, etcétera. Y la neurociencia cognitiva investiga cómo el cerebro da lugar a actividades como la percepción, la memoria, el lenguaje y la conciencia. Y bueno, esto ha permitido el desarrollo de tecnologías útiles para identificar, por ejemplo, patrones de actividad del cerebro que sugieren pues, la presencia de conciencia en personas que sufren trastornos graves de conciencia, el desarrollo de métodos para comunicarse cerebralmente con pacientes que no pueden hacerlo, el desarrollo también de métodos para detectar engaño, el desarrollo de marcapasos cerebrales para estimular mediante implantes de electrodos cerebrales y sustituir defectos sensoriales o motores mediante neuroprótesis. Entonces, definitivamente, digo, el hablar de tecnologías emergentes, pues no es algo malo, vaya, hay muchos puntos positivos, pero siempre tenemos que analizar los problemas bioéticos que se pueden desencadenar con su investigación y con su uso. Otra de las tecnologías emergentes es la nanociencia y la nanotecnología. La nanociencia estudia materiales de pequeñas dimensiones, incluye la nanobiología, la nanorobótica, nanobiotecnología, etcétera. Y esto ha permitido que se desarrollen aplicaciones para ámbitos como la manipulación del código genético, la creación de elementos a partir de nanoestructuras, se ha utilizado en aplicaciones militares, máquinas inteligentes, aumento de la velocidad de los microprocesadores de la memoria, se ha utilizado para eliminar partículas contaminantes del agua y del aire, detección de células cancerosas, etc. Sin embargo, bueno, no se conocen sus efectos en humanos y en la naturaleza a largo plazo, que como decíamos al inicio, pues son conceptos nuevos que van saliendo, que no tenemos un historial para ver qué es lo que ha pasado en años anteriores y no sabemos qué va a pasar, si son tóxicos o no a futuro, si pueden tener autoprogramación sin control en relación a los dispositivos nanotecnológicos o si los nanorobots son capaces de alterar la identidad de los seres humanos, que suena así como de película, pero son cosas que se están usando actualmente y que no sabemos qué va a pasar en los próximos años y bueno, tendremos que esperar. Y la otra tecnología emergente es la robótica. Aquí, bueno, incluye robots industriales, máquinas con funciones, prótesis para sustitución temporal de órganos humanos, sistemas de interfaz cerebro-ordenador, mascotas robóticas, robots pensados para cuidar personas mayores, etc. En fin, pues un gran campo también de la robótica. Y con todas estas ciencias, pues bueno, también, como les decía, vienen problemas nuevos que no teníamos. Por ejemplo, la garantía de accesibilidad universal. Realmente hay accesibilidad universal de estas tecnologías, o sea, todos podemos tener acceso. Realmente hay justicia distributiva. Cómo se afecta la solidaridad y subsidiariedad de estas tecnologías hacia las personas que las requieren. O sea, realmente estamos en un nivel en donde pues, las personas que tienen un estado económico mayor, pues son las que tienen el acceso, o las que están en el poder, pues son las que van a tener el acceso a estas tecnologías. Conforme pasa el tiempo, muchas de estas tecnologías se convierten más accesibles y ustedes recordarán, por ejemplo, los teléfonos celulares, cuando recién salieron, pues solamente las personas con un poder adquisitivo alto podían tenerlo. Y ahora, bueno, el costo, digo, obviamente sigue siendo algo que tienes que pagar, pero ya lo puedes conseguir incluso en una tienda de la esquina, ¿verdad? Un celular. Entonces son mucho más accesibles. Todavía hay mucha población, aún así, que vive en la pobreza extrema y obviamente no tienen posibilidad de tener un aparato de estos. Y como les decía al inicio, pues tal vez no tengan incluso ni lo más básico de alimentación o salud,
mucho menos como para gastar en tecnología. Y bueno, esto aumenta la brecha de diferencia de poder y bienestar, es decir, las personas que tienen más poder, más económicamente están mejor, pues también pueden llegar a tener más comodidades y tener una vida pues mejor, vaya, hasta cierto punto. Otro problema es la vulneración de la autonomía, sobre todo en el desarrollo y aplicación de estas tecnologías cuando están en investigación. La responsabilidad moral desde la persona que desarrolla la tecnología, es decir, la persona que está elaborando esta tecnología en sus fases iniciales, pues tiene la responsabilidad moral de pensar qué es lo que va a pasar a futuro, a quién va a llegar esa tecnología y cuáles van a ser los efectos a futuro, no nada más en las personas, sino también en la sociedad y en la naturaleza. Y otro problema es la vulneración de la privacidad, principalmente en tecnologías de la comunicación y en manipulación de material genético, que ya lo veíamos hace un momento, y cómo nuestra información pues puede andar circulando ahí por la red y pues prácticamente cualquier persona puede tener acceso. Y bueno, alrededor del Big Data, que ustedes saben es la gran colección de información que prácticamente nosotros no podemos manejar en nuestras computadoras porque es una cantidad enorme de información. Bueno, alrededor de esto, pues ha girado el desarrollo de las tecnologías emergentes como el Internet de las Cosas que veíamos, el aprendizaje de las máquinas o máquinas inteligentes, análisis de datos, virtualización, con los asistentes virtuales que están de moda ahora. Entras a alguna aplicación y te atiende un asistente virtual. La inteligencia artificial y las ciencias de los datos. Todo esto en relación, pues, al Big Data, a la gran cantidad de información que se ha ido acumulando y sigue acumulándose. Y bueno, ahora incluso se ha hecho una tabla periódica de las tecnologías emergentes, ¿verdad? Y aquí las han acomodado de acuerdo al área. Tenemos, por ejemplo, el área de las nuevas dimensiones, la impresión en 3D, o la inteligencia artificial. En fin, las fueron ahí acomodando, o el Internet de las cosas que veíamos ahorita, la conexión inalámbrica, los hogares inteligentes, etc. Entonces, bueno, esto lo han hecho de acuerdo al área de la tecnología emergente. Y otra área que quisiera hablar es del transhumanismo y el mejoramiento humano, que esta es otra corriente. Este ha sido definido como un movimiento cultural, intelectual y científico que considera que existe el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de los seres humanos. Esto mediante la aplicación al hombre de nuevas tecnologías para eliminar características no deseadas y no necesarias en la condición humana, como por ejemplo el sufrimiento o la enfermedad o el envejecimiento. Entonces, ¿cómo logran sus objetivos esta corriente? Bueno, mediante la eugenesia prenatal, es decir, selección de humanos sin defectos y eliminación de los embriones enfermos, mediante la nanotecnología molecular, con introducción al organismo de microchips para potenciar algunas capacidades, principalmente cerebrales, semejantes a las microprótesis auditivas y visuales, el uso de fármacos para el bienestar emocional, para limitar el impacto negativo de las experiencias mediante el bloqueo de centros de control y neurotransmisores, y la prolongación de la vida de los individuos mediante el empleo de terapias génicas para detener el envejecimiento celular. Y bueno, realmente no sabemos pues qué va a pasar con todo esto a futuro. O sea, las personas que sean sometidas a esto, pues qué va a pasar al paso de los años, qué efectos secundarios van a tener. Y lo que sí es que, bueno, esta corriente representa pues problemas bioéticos en las áreas de la salud para la persona que se aplica esto, ¿verdad? Tanto en la salud física, mental y global. Y también pues no sabemos qué va a pasar en su descendencia, si hay manipulación genética. En la vida misma de la persona, cómo la va a afectar en todos los ámbitos. Obviamente hay problemas de discriminación de la vida humana según su estado físico, en donde el individuo perfecto, de acuerdo a ciertas características, es el ideal, y la persona que no reúne esas características, pues no es adecuada para vivir, que obviamente es un problema bioético serio.
también en la integridad humana, la libertad, la responsabilidad, como decía hace un momento, la justicia distributiva, igualdad, o sea, quién va a tener acceso a esto, y obviamente pues el respeto a la dignidad de la persona. Y bueno, todo esto que hemos visto pues ha generado nuevos términos englobados en la palabra tecnoestrés, y esto incluye términos como tecnoansiedad, ¿verdad? Que es la sensación física no placentera al estar utilizando tecnología, la tecnofatiga por el exceso de información a la que tenemos acceso, la tecnoadicción, ¿verdad? Que tenemos siempre que estar conectados a algún aparato, el síndrome FOMO, que es la sensación de perderse algo en redes sociales, ¿verdad? Son personas que tienen que estar conectadas a una u otra red social de manera permanente porque se están perdiendo la información que alguien más está subiendo por ahí. Y bueno, la nomofobia, que es miedo a salir de casa sin el teléfono móvil, que debo confesar que esa sí la padezco yo. Este, la nomofobia, no tanto por ir chateando ni cosas de esas, sino por seguridad. Me pasa un accidente y no tengo forma de comunicarme, o mi familia tiene algún accidente y no me pueden contactar. Más que nada por eso, ¿verdad? No por ir chateando ni mucho menos, pero creo que muchos hemos desarrollado ya ese problema, y si se me olvida el teléfono y ya rumbo al trabajo, pues me regreso por él. Y bueno, no todo es malo, como les decía, en las nuevas tecnologías. Hay ventajas y desventajas. Y cuando los utilizamos en la investigación, que ahora en la pandemia, con esta pandemia que no ha terminado realmente, pues tuvimos que utilizar las tecnologías, sobre todo de la información y computación, para continuar con los proyectos de investigación, muchos de los cuales tuvieron que ser cancelados, sobre todo al inicio de la pandemia. Muchos proyectos de investigación fueron cancelados. Algunos fueron solamente demorados, ahora se retrasaron un poco más hasta que nos medio acostumbramos a vivir con esto y empezar a utilizar las tecnologías de la información. Y bueno, las ventajas son, algunas de las ventajas es que podemos hacer el trabajo en menor tiempo. Por ejemplo, si quiero buscar información sobre algún tema en especial, pues rápidamente lo puedo buscar en internet. Facilita la comunicación entre los miembros del equipo. Podemos hacer reuniones entre investigadores o investigadores u otros miembros del equipo de manera virtual, aunque estén en otras ciudades. Facilita el aprendizaje, lo mismo, el acceso a la información. Facilita la capacitación a distancia también, por ejemplo, es más cómodo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, desde la casa. Facilita algunas actividades. Tenemos disposición de variedad de utilidades como bases de datos, pruebas estadísticas, gráficos, etcétera, que nos pueden ayudar a nuestro proyecto de investigación. Y podemos digitalizar la información y almacenarla, pues, por muchísimo tiempo, con menos riesgo de que se nos pueda ahí dañar por ejemplo, si lo hacemos escrito, que se pudiera dañar el papel. Y bueno, las desventajas es que realmente pues sí hay menor seguridad, porque la información pues alguien nos la puede robar de nuestra computadora, se nos puede perder la USB en donde la teníamos guardada, etcétera. Vulnerabilidad, porque también si incluimos datos de los participantes, datos sensibles, y alguien más nos roba esa información, pues estamos vulnerando la intimidad de esos participantes. Puede haber mal uso de la tecnología, como decía, por ejemplo, para robar información o hacer plagio de otras personas. Uso inadecuado, adicción, que después ya si no es en computadora no lo hago, ¿verdad? Ya nos desacostumbramos a hacer las cosas de manera manual y tenemos que tener siempre la tecnología a un lado. Obviamente implica costo de tener una red, de tener una computadora, etcétera, o de tener los software que se requieran. Requiere de capacitación. Tenemos que, pues, empezar a conocer las aplicaciones que vamos a utilizar, y pues la dependencia tecnológica que ya les comentaba, pues a veces nos hacemos ya dependientes de usar solamente la tecnología y no lo podemos hacer a mano. Y esto, como les decía al inicio, es importante para los bioticistas conocer todo esto, porque también en algunas ocasiones pues estamos involucrados en algún comité de ética en investigación, y podemos participar en la evaluación de proyectos en donde se va a aplicar algún tipo de estas tecnologías. Y bueno, tenemos que tener conocimientos generales al respecto, de tal forma que el Comité de Ética en Investigación pues debe analizar la validez científica del proyecto de investigación, su valor social,
ponderar los derechos e intereses que están en juego, así como los riesgos y beneficios de los participantes y enfocarse principalmente hablando de estas nuevas tecnologías, pues de la protección de datos personales, asegurando de alguna forma la confidencialidad de los participantes, garantizar la autonomía de las personas que van a participar, evitar la discriminación, garantizando equidad y transparencia, y maximizar los beneficios, minimizando también pues, los riesgos a los que puedan estar expuestos los participantes. Y el Comité de Ética en Investigación, al momento de evaluar la protección de los datos, debe de tomar en cuenta pues la licitud, es decir, que el tratamiento de los datos cumpla con la legalidad y buena fe respecto a los derechos de la persona, limitación de la finalidad, es decir, que los datos que se van a recabar durante la investigación pues correspondan a los fines determinados escritos en el proyecto, minimización de los datos, es decir, que los datos sean adecuados y pertinentes a la investigación. Por ejemplo, si voy a investigar, no sé, un dispositivo para el oído, pues el investigador no tiene por qué preguntar preferencia sexual del participante o religión del participante, porque esa información es confidencial, no tiene nada que ver con la investigación y va a estar en una base de datos, por lo tanto puede ser vulnerable a que alguien más tenga acceso y discriminar de alguna forma a los participantes. Limitación del plazo de la conservación de datos también es otro dato importante que tenemos que evaluar, y cómo se va a manejar la confidencialidad de la información de todos los participantes. Además, bueno, el Comité de Ética en Investigación debe evaluar si el proyecto cumple con un consentimiento informado, de acuerdo a la normatividad vigente, cómo se van a almacenar los datos de manera electrónica, cómo se van a codificar los datos personales para evitar precisamente esto que les comentaba de que sean tomados por alguien más. ¿Quiénes tendrán acceso a estos datos? Recomendar siempre no utilizar servicios digitales gratuitos para efectuar encuestas en la red, porque generalmente estos no protegen la privacidad de los participantes y esa información que alguien más puede tomar. Y bueno, que se especifique por escrito, pues quién será la persona responsable de procesar todos estos datos personales de los participantes. Todo con el fin, obviamente, de proteger la intimidad de los participantes. Y bueno, es recomendable integrar al Comité de Ética en Investigación expertos en tecnologías emergentes, si no como miembros del comité, pues al menos como asesores, y que tengan experiencia pues, en dispositivos digitales de salud, inteligencia artificial, ciencia de los datos. ¿Por qué? Pues porque a veces nos llegan proyectos en donde no precisamente el objeto de investigación es la tecnología emergente, pero los van a usar durante el proyecto de investigación. Entonces tenemos que tener conocimiento a fondo de cómo se van a utilizar para evitar daño a los participantes. Obviamente el Comité de Ética en Investigación debe promover la cultura de respeto a la intimidad de los participantes mediante la protección de sus datos, y algo muy importante como acción del Comité de Ética en Investigación es el seguimiento de los proyectos de investigación. En muchas ocasiones el comité se limita a aprobar o no el proyecto, pero ya no se le da un seguimiento y no sabemos qué está pasando realmente con lo que nos había prometido el investigador de cómo se iban a manejar los datos de los participantes y cómo se iban a proteger. Y bueno, no cabe duda que durante esta pandemia, pues la distancia social, el aislamiento, la cuarentena y las restricciones al desplazamiento de las personas, pues conllevaron al confinamiento y limitaciones de la libertad de acción en los diferentes ámbitos de la vida, pero pues también en las labores de investigación. Como les decía, pues muchos de los proyectos de investigación fueron cancelados en un inicio por esta pandemia. Y aquí, bueno, jugó un papel muy importante las tecnologías de la información y computación al propiciar pues una mayor comunicación entre los integrantes del equipo, comunicaciones con el Comité de Ética para someter proyectos de investigación, por ejemplo, recibir notificaciones del comité, etcétera, reclutamiento de participantes, consentimiento informado, uso de encuestas digitales, elaboración de análisis de datos, información compartida en tiempo real, etcétera. En fin, las tecnologías emergentes, principalmente la tecnología de la información,
pues fue de gran ayuda durante esta pandemia, pues para continuar con la investigación científica. Y como conclusión de esta plática, pues debo mencionar que las tecnologías emergentes han modificado la forma de investigar, la forma de educar y en general la forma de vivir de la humanidad. Sin embargo, debemos estar siempre atentos para evitar la vulneración de la dignidad humana. Y bueno, la libertad para hacer investigación debe ir de la mano del respeto a la autonomía y estar fundamentada en la responsabilidad como investigadores. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. Y les dejo mi correo electrónico por si hay algún comentario que será bienvenido. Muchas gracias.